en este estudio bíblico. Hallelujah. Welcome. ¿Trajeron para escribir? Libreta. You brought stuff to write down, take Amén, notes, qué bueno, correct? porque hay mucho, y esto es un estudio bien importante. This is a very important study. Vamos a ver unas cosas que quizás hemos visto de manera superficial, We're going to cover topics that perhaps we've seen before on a superficial aspect. pero vamos a entrar profundamente en el estudio del libro del Apocalipsis. But today we're going to go a little further in depth on the book of Revelations. Gloria al que vive para siempre. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Me alegro que estén aquí hoy. I'm very happy that you are all here today. Gloria al que vive para siempre. Hoy vamos a estudiar el libro del Apocalipsis, Today we're going to be in our study on the book of Revelations. lo que se conoce en las Escrituras como la revelación de Jesucristo. What we know or is considered the revelations of Jesus Christ. Y le hemos puesto como título a este estudio, And we have titled this study, el libro del The Apocalipsis, Book of Revelations, un viaje, a journey, una profecía, a prophecy, un encuentro con Dios. an encounter with God. Y ahora yo les quiero preguntar algo. And I want to ask a question. Yo les voy a decir una palabra I'm going to give you a word, y yo quiero que ustedes me digan lo primero que le viene a la mente. and I want you to say the first thing that comes to mind. Les voy a decir una palabra. I'm going to say a word. Y no piensen, se Don't supone think. que no piensen. You're not supposed to think. Hagan un esfuerzo en Try no to make an pensar. effort. Y me van a decir lo primero que le viene a la mente. And I want you to say the first thing that comes to your mind. Apocalipsis, Revelation. el fin de los tiempos. Apocalipsis, End of times. juicio. Judgment. Apocalipsis. ¿Cómo? Sellos. Apocalipsis. Seals. Final. Apocalipsis. Profecía, un futuro. María, Apocalipsis. Lo primero que venga. Iglesias. Aguacate. Iglesias. ¿Cómo fue? Iglesia. Churches. Apocalipsis. Daniel. La bestia. Las bestias. Beasts. Padre. Lo primero que venga a la mente. El final. The end. Eso es lo que nos viene a la mente That is things that come to our cuando mind nos hablan de Apocalipsis. when we speak about Revelation. Y vamos a hablar en lleno qué es el Apocalipsis. And we're going to speak in depth what is the Revelation. Porque en muchas ocasiones But in many occasions, tenemos un concepto erróneo we have an erroneous concept porque nos enseñaron mal, because we were taught erroneously. porque los que enseñaron Because what we were taught, or the ones who taught, no tuvieron el discernimiento did not have that discernment de entender el concepto del Apocalipsis. to understand the concept of the book of Revelations. Y vamos a hablar de este libro. And we're going to speak about this book. Hoy vamos a comenzar esta clase. And we're going to begin this class. A diferencia de todos los libros de la Biblia, There's difference between all the books in the Bible. este es un libro bien especial. This is a very special book. Es un libro que es diferente de los otros 65 libros de la Biblia. This is different from the other 65 books in the Bible. Primero, el libro del Apocalipsis tiene su propio título. First, the book of Revelation has its own title. O sea, que el escritor del libro, That the author of the book, no el escritor, the writer, the writer, el escritor del libro, the writer of the porque book, eso es una diferencia que vamos a establecer ahora. because that is a difference that we're going to establish today. El escritor no le puso el nombre al libro. Because the writer did not put the title on the book. El escritor de este libro fue el apóstol Juan. The writer was Apostle John. Y el apóstol Juan no lo reclama de él, And Apostle John does not reclaim it as his own. porque el libro no es de Juan. Because the book is not of John. Él ni siquiera fue el que le puso el título. He didn't even put the title in it. El título le fue dado a él. The title was given unto him. Y él no fue su autor. And he wasn't the author. Él fue el escritor. He was the writer. Por eso hice la pausa. That's why I made that distinction, that pause. Porque Juan es simplemente el escritor del libro, Because John is simply the writer of the book, no el autor. not the author. Y como libro único, And as a unique book, este libro tiene un solo autor, this book has a single author, que es Dios, that is God, y un escritor, and a writer, que es Juan. that is John. El libro del Apocalipsis The book
of Revelation fue dado por Dios was given by God en este orden in this order a Jesús to Jesus o a Cristo, or Christ, para corregir. to correct Fue myself, dado de Dios a Cristo, from God to Christ, de Cristo al ángel, to Christ to the angel, del ángel a Juan, to the angel to John, en ese orden específico. in that specific order. Y tenemos que ir entendiendo todo esto. And we're going to be understanding all this. Este libro fue irrefutablemente integrado en el canon bíblico. This book was irrefutably incorporated in the Bible, En el canon bíblico, in the biblical canon. el canon The canon, lo que significa what it means, es la regla en la cual se establecieron los libros de la Biblia. the rules and regulations which were established, which the Bible was established. ¿Cómo sucede esto? How does this happen? En el año 363, In the year 363, después de Cristo, after Christ, or after domination, se hace el concilio de la Odisea. it's the Council of Laodicea is formed. Esa es la Odisea, la iglesia, una de las cuales habla el ángel. Is one of the churches which was spoken, the angel spoke about. Y en este concilio, And in this council, el concilio estableció crear o unificar unos libros de la Biblia. the council attempted to gather all books together in the Bible, Pero solamente but only incluyeron los libros del Antiguo Testamento. they included the books of the Old Testament. En el año 363, In the year 363, en el concilio de la Odisea, in the Council of Laodicea, solamente se incluyeron en los escritos los del Antiguo Testamento. only the books of the Old Testament were included. Y no fue hasta 30 años después, And it wasn't 30 years later, en el concilio in the Council de Hipona, of Impona, en el año 393 después de Cristo, in 393 after Christ, que se incluyen los 27 libros del Nuevo Testamento en lo que llamamos la Escritura, la that Biblia. the 27 books of the New Testament were included in the Bible. A diferencia de la iglesia de Roma, And contrary to the Church of Rome, su Antiguo Testamento, la Biblia que ellos usan, the Old Testament, the book that they use, en vez de tener 39 libros del Antiguo Testamento, instead of having 39 books in the Old Testament, tiene 47 libros. they have 47 books. Tiene unos libros They have a couple of books que no se incluyeron en el canon cristiano that weren't included in the kind of Christian canon, porque primero no apoyaban lo que confirmaba la escritura anterior because they were not support what the Scripture talked about previously, y no hubo evidencia de que fueron inspirados por Dios. and there was no evidence which they were inspired by God. Entre esos libros, Among those para books, mencionar así por encimita, just to mention a couple, está el libro de Baruch, the book of Baruch, están los Salmos de Salomón it has the Psalms of Solomon y Eclesiásticos, por ejemplo. and Ecclesiastics. Pero también hay otra Biblia, But there's another Bible, y esta es la Biblia de la Iglesia Judía Ortodoxa. and this is from the Jewish Orthodox Church. Esta en su Antiguo Testamento, This one in his Old Testament, en vez de 39 libros como la Biblia cristiana, instead of 39 books of the Christian Bible, esta tiene 52 libros. this one has 52. Tiene 4 versiones de Eclesiásticos It has 4 versions of Ecclesiastics, y de ahí por encima para no entrar mucho en detalle. and just not to enter into many details. Ahora, Now, todas conciernen en esto. all coincide in this. Todas están de acuerdo con esto. All are in agreement with this. La Biblia cristiana, The Christian Bible, la Biblia romana the Roman Catholic y la Bible, judía ortodoxa and the Jewish Orthodox, tienen los mismos libros del Nuevo Testamento. they have the same books of the New Testament. O sea, que todas las variaciones del cristianismo That all the variations of Christianhood reconocen a Cristo como el Mesías. recognize Jesus as the Messiah. Tienen los mismos exactos los libros del Nuevo Testamento. It has the same exact books of the New Testament. La única diferencia son los del Viejo Testamento. The only difference are the books on the Old Testament. Ahora, yo les voy a dar una tarea Now, I'm going to give you a homework, que yo necesito que esta tarea me la hagan para la semana que viene. and I need you to do this for next week. Todos aquí las tienen que hacer. Everyone here have to do it. Yo necesito que usted busque I need you to look for el catecismo de los apóstoles. the catecismo, pastor. Catecismo. Catechism. Yo no sé cómo se dice catecismo en inglés, pero catecismo de los apóstoles. Catechism of the Apostles.
Este catecismo fue hecho y escrito por los discípulos de Jesucristo cuando eran apóstoles. These catechisms were, if I'm saying that correctly, were written by the apostles of Jesus, where they were still disciples. Y esto fue preservado por los años. And this was preserved throughout the years. Fue lo que ellos establecieron como regla y norma en el cristianismo. This is why they established as rules and norms in Christianhood. Y este documento se llama la Didache. And this document is called the Didache. D-I-D-A-C-H-E. Say it again, Pastor. D-I-D-A-C-H-E. D-E-I-C-H. La Didache. Didache. Usted busque ese catecismo, You look for that catechism, imprímalo. print it out. Si usted no tiene facilidad de imprimir, If you don't have the facilities to print, yo le quiero pedir de favor a los hermanos que puedan imprimir más de una copia, que me impriman más de una copia. and I want to ask the brethren who have the ability to print more than one copy to print more than one copy. ¿Por qué lo vamos a hacer? Why are we going to do this? Porque esa didache la vamos a discutir la semana que viene. Because that Didache, we're going to discuss it next week. El miércoles que viene, Next Wednesday, esa es la clase. that is the class. Vamos a verla. Y ese documento That document, we're going to see it, tiene algo bien, bien importante has something very important que nos guía en toda esta revelación del Apocalipsis. that is going to guide us throughout this revelation of Revelation. Cuando hablamos de catecismo, When we speak about catechism, lo primero que me viene a la mente the first thing that comes to mind son las monjas de la Iglesia Católica. are the nuns in the Catholic Church. Y lo que significa catecismo And what catechism stands for, es una enseñanza. it is a teaching. Este catecismo fue la enseñanza de los 12 apóstoles, It was a teaching of the 12 apostles. que fue el reflejo de la enseñanza de Jesucristo That was a reflection of the teachings of Jesus Christ a todas las naciones, to all the nations, conocida como ese nombre, la Didache. known as the Didache. Y es curioso que la mayoría de los creyentes, And it's curious that the majority of the believers, cuando hablamos de la revelación del libro de Apocalipsis, when we talk about the revelation of the book of Revelation, y por eso fue que hice la pregunta al principio, and this is why I asked the question in the beginning, siempre nos llama más la atención el final. we always are more interested in the end. Si usted es como yo, If you're like me, que cuando busco un libro, when I look for a book, empiezo a leerlo de atrás para adelante, I begin to read it from the rear. porque me interesa más cómo termina la historia. Because it's more interesting to me how the Si la story historia no termina como a mí me gusta que termine, ends. If the story doesn't end by the way I like it, no lo leo. I don't read it. Cuando yo era joven, When I was young, cuando yo leía el periódico, when I read the newspaper, todo el mundo me decía que yo lo leía al revés. everybody said I read it backwards. Yo empezaba por los deportes, que era lo último, I ended from the end, which was los obituarios, sports, the obituaries. después era lo demás, pero empezaba siempre de atrás para adelante. I always started at the end. Y los libros tenían esa costumbre. And the books, I had the same. Pero al hombre le interesa más el final. But man is more interested in the end. Le interesa más cómo va a terminar las cosas. He is more interested in how things are going. Por to eso end. cuando hablamos del Apocalipsis, This is why when we speak about the lo book of Revelation, único que recordamos the only thing that we remember es bestias, beasts, calamidades, calamities, enfermedades, illness, el fin del mundo. the end of the world. Y vamos hoy a entender And today we're going to understand por qué Jesucristo esperó ese momento para dar esta última revelación. why did Jesus wait to the very end to give this revelation. El ser humano Mankind, le pone más importancia it gives more emphasis or more a saber importance cómo va a terminar la historia to know how the story is going to end que cómo esforzarse para llegar a ese final. than how to enforce or how to motivate or force himself to Hay end. mucha gente There are a lot of people que ha estudiado este libro that have studied this book sin ningún interés with no interest en entrar al cielo. in going to heaven. A la gente no le interesa el cielo, They don't care about heaven. le interesa saber cuándo va a ser el momento, They just want to know when the moment is going to be. cuándo va a ser el final. When is the end going to be? Vemos científicos, We see scientists. vemos
falsos profetas. We see false prophets. Vemos gente estudiosa We see scholars que han pasado una vida entera that have spent a lifetime tratando de calcular el día y la hora. trying to calculate the day and time. Pero si algo el Señor nos ocultó, But if something that God hid from us fue el día y la hora. was the day and the time, Para que la esperemos todos los días. so that we can expect it every day. Es como cuando usted espera una visita. It's like you wait up for a visitor. Si usted tiene una madre, un padre, un hijo, If you have a mother, son, daughter que hace años que no ve, who has been years without seeing them, y lo llama de momento, and you suddenly call them, y le dice, papi, mami, like, Mom, Dad, voy a verte pronto. I'm going to see you soon. Y te deja así. And they just leave you there. Tú todos los días limpias la casa. Every day you clean the house. Tienes todo, todos los días la limpia. Every day you got a clean house. Todos los días tienes lo que a esa persona le gusta en la nevera. Every day you have what that person likes in the Estás fridge. tan preparada para recibirlo You are so prepared to receive this person, que eso es lo que Dios quiere de nosotros. and that is what the Lord wants from us. Que vivamos todos los días That we live all the days of our lives como si Él viniera mañana. as if He was coming tomorrow. Que todos los días vivamos That every day we live our days buscando esa trompeta. seeking for that trumpet to sound. Que tú te levantes por la mañana That you wake up in the morning, y si en algo and fallaste, that you lack something, or you enseguida, immediately, de una forma humilde, in a humble way, humillado ante su presencia, humbled before His presence. Señor, perdóname si en algo te fallé ayer, It's like, Lord, forgive me if I have failed you yesterday in por si anything, acaso vienes hoy. just in case you come today. Yo quiero estar contigo. I want to dwell with you. Ese deseo del ser humano That desire of mankind muchas veces no existe, many times does not exist. porque la gente le ha puesto mucho énfasis al final Because many people put emphasis in the end. y se han olvidado de buscar la manera de vivir según la voluntad de Dios. And they have forgot about the process to seek the will of God. Han invertido tiempo They have invested more time averiguando trying to find out o adivinando or trying to guess cuándo todo esto va a acabar, when all this is going to end. en vez de aprender Instead of learning y conocer al Dios de esa revelación. and know the God of that revelation. Busquen en su Biblia Look in your Bibles, el libro de Mateo, the book of Matthew, capítulo 10. chapter 10. El que lo tenga me dice amén. And whoever has it, please say amen. Book of Matthew, chapter 10. Léeme el versículo 27, Daniel. Chapter 10, verse 27, please. Mateo 10, 27. Amén. Espérate, amor, es Marco. Aleluya. Daniel, ¿qué pasó? Chequete, Daniel, te equivocaste el libro. Daniel. Vamos a echarle la culpa a Daniel, que así me hace sentir mejor. 10, 27, a ver si es ese. Let's see. Mark 10, let's type Mark Si no, yo lo leo de aquí. 10:27. Ahí está. Ahora lo tienes bien, Daniel. Ahora sí, Daniel, ve. Amen. It says, but Jesus looked at them and said, with men it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. Mira lo que está diciendo Look what it's saying here. Jesús. Jesus. Está diciendo, dice que primero los miró. They said he first looked at him. Recuerden que cada vez que en la Escritura Remember that every time in the scripture, habla de Jesús it speaks about Jesus. mirando a alguien, Looking at somebody no es viéndolo, is not looking at them. es escudriñándolo. It is to reproving them. Cada vez que dice y mirándolo, And he says, and when he looked at es them, que lo está escudriñando. he's reproofing Está them. mirando su corazón. He's looking at their heart. Dice, para los hombres es imposible. He says, with men it is O impossible. sea, para el ser humano es imposible. For humankind it is impossible. Por eso hay muchas cosas que para nosotros son difíciles de hacer. This is why there are a lot of things that for us it is difficult to do. Pero para Dios no. But for God it isn't. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Because all things are possible with God. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Where does this take us? El hombre ha tratado por muchos años de averiguar cuándo llega el día y la hora. Man has all his life trying to figure out when the day and the time is going to be. Y de toda esta investigación, And out of all this investigation they've yo done, le llamo una investigación fraudulenta, I call it a fraudulent investigation. porque si la Biblia nos enseña Because if the Bible shows us que nadie sabe el día y la hora, that no one knows the day and the time, y ahorita vamos a ver 3 versículos and we're going to see 3 verses que nos entran más en detalle en eso, that we enter in more details, para que, si nadie lo sabe, that if no one knows it, para que la gente invierte tiempo
why do people invest en averiguarlo. to find out? Durante la historia cristiana, During the Christian history, desde el 1800, from the 1800s, han habido unas falsas profecías. there have been false prophecies. Y vamos a hablar de algunas de ellas. And we're going to speak about some of them. Está la profecía millerista. You got the millennial prophecy? Millerist. Millerist. Como de Miller. Okay. El apellido es Miller. Millerist, okay. Millerist. La profecía millerista. The Millerist prophecy. Esto ocurrió el 23 de abril This happened in the 23rd of April, del 1843, 1843, cuando un agricultor de Nueva Inglaterra of when a farmer from New England, de nombre Or, William Miller, from his name is William Miller, mira lo que él hace. look what he does. Él estuvo estudiando la Biblia muchos años. He was studying the Bible many years. Dice que tras muchos años de estudiar la It Biblia says after many years of studying the Bible, profundamente, deeply studying the Bible, según Miller, according to Miller, concluyó he concluded que el tiempo escogido por Dios that the time chosen by God para destruir al mundo to destroy the world podría adivinarse según interpretando el texto. could be guessed according to the text interpretation. Y él dijo And he said a toda su iglesia to all his church que el mundo se iba a acabar that the world was going to end el 21 de marzo de 1843. the 21st of March of 1943. Esa es una de las 1843. falsas profecías, That's one of the false prophecies. de las primeras. Of one of the first. Pero me da un dato curioso, But a curious detail es que este hombre, is that this man, estudioso de la Escritura, a scholar of the Bible, pudo calcular un día y una hora. was able to calculate a day and an hour. Pues esa profecía pasó And that prophecy passed. y nada ocurrió. And nothing happened. Estamos vivitos y coleando We are all alive. y seguimos aquí And we continue to be here. adorando a Jehová. Worshiping God. ¿Qué pasa después? What happens later? En el 1891 In 1891, hubo otra profecía, there's another prophecy, la cual se le conoce como el Armagedón mormón. which is the Mormon Armageddon. Y ya ustedes saben por dónde vengo. And you already know where I'm going. Un hombre de nombre Joseph Smith, Joseph Smith, que Joseph Smith es el fundador de la that iglesia he is mormona. the founder of the Mormon Church. Y usted me ha escuchado aquí mencionarla muchas veces. And you heard me mention it here many times. Cada vez que usted no alaba ni dice amén, Every time you don't worship and you say amen, yo digo, parece que estoy predicando a los santos de los últimos días. I think you've heard me. I Si think me I'm preaching escucha to the saints of the decir esto en Latter-day numerables Saints. ocasiones, You probably heard me say that a esta iglesia me refiero. to this church. Fundador de la iglesia mormona, So the founder of the Mormon Church, él Joseph convocó Smith, una reunión de todos los líderes de las iglesias mormonas he gathered all the Mormon churches en el 1835. in 1835. Todas las iglesias mormonas de todos los Estados Unidos. All the Mormon churches of the United States. Y esto es lo que él dijo. And this is what he said. Él dijo que él había hablado con Dios He said that he has spoken to God y que supuestamente Dios le había comunicado a él and that the Lord had communicated with him que él regresaría en 56 años. that he would return in 56 years. Y en ese, después del, si usted le suma los 56 al 35, pues el 1891, So if you add the 56 to 35 is 1893. era cuando todo iba a comenzar. This is when everything was going to begin. Este hombre le dijo a la iglesia This man told the church y a todos los líderes de sus iglesias and all the leaders of his church que él había hablado con Dios that he has spoken to y que God. Dios directamente le había dicho And the Lord told him directly que él venía en el 1891 that he was coming in 1891 y iba a comenzar el proceso del fin del mundo. and he was going to start the process of the end of the world. Eso nunca ocurrió That never happened. y todavía la iglesia sigue de pie. And the church is still standing. Yo no sé cómo sigue de pie, pero I don't know how it's still standing, but luego de eso, en el 1910, in 1910, unos científicos vieron un cometa que se acercaba a la Tierra. a scientist noticed a comet that was approaching the Earth. Se le conoció como el cometa Halley. It's known as the Halley's Comet. Ellos decían que ese cometa Halley tenía una cola They said that the comet Halley had a tail de miles y miles de kilómetros de largo. from thousands of kilometers long. Y cuando ese cometa pasara por la Tierra, And when that comet would go through the Earth,
todos los gases de esa cola all the gases from the tail iban a llegar a la atmósfera de la Tierra were going to reach Earth atmosphere, y que todos íbamos a morir and that we were all going to die porque los gases eran tóxicos because the gases were toxic. y que ese era el fin de los tiempos. And that was going to be the end of the era. Y todavía estamos vivitos y coleando. And we're still here, live and kicking. Luego de eso, After that, en el 1982, in 1982, un evangelista bien famoso, and a very famous evangelist, un televangelista a televangelist que tenía su propia cadena de televisión, that had his own TV chain, extremadamente famoso, extremely famous, fundador de la coalición cristiana, a founder of the coalition, a Christian coalition. de nombre Pat Robertson, Her name is Pat Robertson. sorprendió y alarmó a todos en su audiencia He alarmed everyone in the audience cuando él dijo when he said que a finales del 1982 that in the end of 1982, se iba a acabar el mundo. that the world was going to end. Y él en cámara, en televisión, And him in television, en uno de sus programas prime time, in one of his prime time, él dijo que el fin del mundo He said- era en diciembre del he 1982. said that the end of the world was going to be in December of 1982. Pasa el tiempo Time goes by. y llegó el año 1999 And the year 1999 approached. y llegó un comentario A commentary que puso a todo el planeta a temblar. that the entire earth began to shake. El Year 2K. The Y2K, Ellos lo decían what they call that como las computadoras the computers fueron creadas en el siglo XIX o en el when siglo XX, a computers principios. were created on the 20th century. Los números que determinaban el año The numbers that determined the year de toda la fecha de las computadoras of all the dates in the computer, empezaban con 1. they started with 1. No había más ningún número. There's no other number. Ellos decían que cuando acabara el 1999, When 1999 ended, todas las computadoras iban a colapsar all the computer networks were going to collapse. porque no había forma de pasar después del 31 de diciembre There's after 31st of December, y la tecnología and that technology se iba a enloquecer is going to go crazy, y iba a lanzar todos los misiles nucleares and all the nuclear rockets were going to be launched, y el mundo se iba a acabar en el 2000. and the world was going to end in year 2000. Pero como Dios dio sabiduría a la ciencia, But because God gave science the wisdom, la palabra dice que él humilla al altivo. He says that He humiliates the proudful. Lo que hicieron fue que le cambiaron el 1 por un 2 They just changed the 1 for a 2. y se acabó el problema. The problem was done. Le añadieron un número He just added a number, y todo acabó. and everything ended. ¿A dónde nos lleva esto? Where does this guide us? Mucha gente han querido averiguar cuándo se acaba el mundo. Many people have tried to find out. Todos quieren saber cuándo termina. Everybody wants to know when it ends. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente tiene tanto interés en el final? And why people are always, I ask myself, why people are so interested in the end? ¿Por qué ponen tanto esfuerzo Why they put so much emphasis y tanto empeño and so much strength or time en averiguar cuándo todo va a acabar when everything is going to end sin importarle su propia condición? without, caring for their own conditions, pastor? Dime. Y esto fue, lo que dice el pastor es bastante importante, porque han habido cristianos creyentes que abren la Biblia que han dicho estas cosas. Hace poco yo me acuerdo que, si te acuerdas, pastor, que en 2012 el Mayan Calendar iba a acabar todo. Oh, sí. También estaba un pastor que estudió la Biblia por 70 años Mira para allá. y que decía que el fin del mundo iba a ser. Y yo conozco de cristianos que estaban diciendo, ay, ¿y si se acaba el mundo? ¿Y si se acaba el mundo? Y yo, pero ¿qué dice la palabra? Exacto. O sea, la palabra no dice que el mundo va a acabar de esa manera. Yo mencioné también la muchachita del 21 de marzo, de abril fue, que iba a acabar el mundo también, que si salía se iban a morir. Muchas cosas, y son los mismos cristianos que han estudiado la palabra, que nunca he escuchado a nadie predicar tal cosa, pero viene una persona, un individuo, y dice esas cosas, y la gente se paniquean. Pero, Sí, porque acuérdate que, mira, y eso lo vamos a ver más adelante, y vamos a we'll see that a entender little further on, and we're going to understand por qué gente, ministros, why are there ministers, people, pastores y evangelistas pastors and evangelists pasan una vida entera leyendo la escritura that spend a lifetime reading the word y no la entienden, and they don't understand it. no la pueden comprender. They're unable to understand it.
Mateo 24 dice, Matthew 24 says the following. pero el día y la hora But the day and the hour, nadie sabe. no one knows it. Mira lo que dice. Look what it says. Ni el día ni la hora Nor the time nor the hour, nadie sabe. no one knows. Ni aún los ángeles de los cielos, Even the angels in the heavens, sino solo el Padre. but only the Father. Entonces, en el capítulo 25 And in chapter 25, de ahí de Marcos dice, from there in Mark, y esto es un aviso para la iglesia, and this is a warning to the church. velad pues, So be vigilant, porque no sabéis el día ni la hora because you shall not know the day or the hour en que el Hijo del Hombre ha de venir. in which the Son of Man shall return. Pero Marcos lo dice de una forma más específica. But Mark says it in a more specific En way. el capítulo 13, In chapter 13, anote esos versículos, esos capítulos, write down these chapters, y en su casa los lee con calma, and in your house you read them. porque si nos vamos a leer todo aquí nos toma mucho tiempo. Because we're going to read everything here, we're going to take too much time. Y todavía estamos en la introducción. And we're in the introduction itself. Marcos 13 dice, Mark 13 says, lo habla más específico. he says more specific. Pero de aquel día But of that day y de la hora nadie sabe, and of the hour, no one knows, ni aun los ángeles que están en el cielo, not even the angels in the heavens, ni el Hijo, or the Son, solo el Padre. only the Father. Mira lo que dice Marcos. Look, Mark, and this is in verse 32. by the way. Marcos 13:32. Mark 13:32. Pero de aquel día But of that day y de la hora nadie sabe, and hour, no one knows, ni aun los ángeles que están en el cielo, even the angels in the heavens, ni el Hijo, nor the Son, sino el Padre. only the Father. ¿De qué está hablando aquí? What is it? What are they talking about here? La Trinidad divina de Dios. The divine Trinity of God. Padre, Hijo y Espíritu Santo Father, Son, and Holy Spirit. son una misma persona. It is one person. No son tres, They're not three. es uno. They're one. Se le llama Trinidad It's called the Trinity porque componen tres, because they're composed of three, pero sigue siendo uno. but they continue to be one. Y esto es la forma en que Dios se refleja a su humanidad. This is in how the Lord, a way in which the Lord reflects Himself into En humanity. su gran In misericordia, His great mercy, esto se conoce como la kenosis de Dios. this is known as the kenosis of God. Cuando Dios, esto lo dice, vamos a buscarlo, Filipenses capítulo 2. Philippians chapter 2. Vamos a explicarlo rápido. Si no entendemos estos conceptos bien, If we don't understand this concept well, cuando entremos en detalle, en profundidad en los capítulos del libro, vamos a when tener we mucha enter confusión. in depth, we'll be able to explain it. Filipenses 2, Philippians 2. que lo tenga me dice amén. And whoever has it, please say amen. Léeme el versículo 6 y 7, si me hace el favor, Verse 6 Joshua. and 7. Amen. It says, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in likeness of men, and being found appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death. Esto es lo que se conoce como la kenosis. This is what's known as the kenosis. Y la vamos a explicar. And we're going to explain the kenosis. Por eso tengo el pizarro. This is why I have the easel. Sean pacientes conmigo, Be patient with me, porque no uso esto desde que dimos el estudio de la gracia de Dios. because I haven't used this since we gave the study of the grace of God. Ven todos ahí, ¿verdad? We could all see there, right? No he escrito nada. Ok. Hallelujah. Pues mira, bien fácil, vamos a moverlo para arriba. Ahora, ¿no? Amen. Ok. Dios God es un ser. it's a being. Oh, it's a zero. No, sí, es un being. A who? Un ser. Oh, a being, a being. Lo dijiste bien al principio. I think- You say it first at the beginning.
En ese ser In that being está el Hijo. is the Son. En ese ser In that being está el Espíritu Santo de Dios. is the Holy Spirit of God. Pero sigue siendo Dios. But he continued being God. ¿Qué hace Dios? What does God do? Dios lo que hizo es que, siendo Dios, He did what, being God, se desprende de sí mismo he removes himself y from tomó himself, forma de hombre, and he took shape of a man, a form of a man, sin dejar de ser Dios. without ceasing to be God. Y en su Santo Espíritu, And in his Holy Spirit, aunque fue dado a los even hombres, though he was given unto men, que es lo que tú y yo tenemos hoy, is that what you and I have today sigue siendo Dios. continues to be God. Esa es la forma más simple de explicarlo. It's the most, in its simplest form. Por eso dice, This is why it says, el cual, siendo forma de and it Dios, says, in which being a form of God, no estimó ser igual a Dios, he never reputed being the same as God, como cosa que aferrarse. as a thing to be adhered to. No tomó esta parte en consideración. He didn't take this part in consideration. ¿Quién lo hizo? Who did it? Dios. God did it. Y se hizo hombre And he became men, y vino a los hombres, and he came to men, pero seguía siendo Dios. but he continued to be God. Esa es la parte que al hombre se le hace bien difícil comprender. This is the part that is very difficult for man to understand. Él se despojó de sí mismo. He removed himself from himself. Dios God, se despojó, he removed himself, pero nunca dejó de ser Dios. but he never ceased from being God. Su parte humana, His human que es la que aspect conocemos como Jesús, is the one that we know as Jesus, vino a la tierra y se hizo hombre. came to earth and became man. Cuando Jesucristo fue crucificado, When Jesus was crucified, se hizo Jesucristo. he became Jesus Christ. Cuando resucitó de los muertos, When he was resurrected from the dead, fue glorificado he was glorified, y volvió al Padre glorificado, and he returned to the Father glorified, siendo Dios, being God, sin dejar de ser Dios, without ceasing to be God, sin dejar de ser soberano y poderoso, without being sovereign, pero no tomó ventaja de esto but did not take advantage of that, para usarla en su capacidad de cordero, to use it in the capacity of being a lamb, porque esta parte because this part no podía ser Dios. could not be God. Si esta parte hubiese sido Dios, If this part would have been God, no habría forma de que Jesucristo muriera en la cruz, there is no way that Jesus could have died on the cross, porque esta parte no muere. because this part doesn't die. Esa es la parte que a nosotros nos vuela la tapa de los sesos, This is the things that blow our minds, porque Dios no puede morir. because God cannot die. Es imposible que Dios muera, It is impossible for pero him, murió por nosotros. but he died for us. Por eso se tuvo que desprender This is why he had to remove de himself su divinidad from his divinity sin dejar de ser Dios. without being ceasing to be Esta God. parte que nosotros conocemos como Jesús This part that we know as Jesus fue el Cordero. was the lamb. Ahí está, aleluya. El Cordero de The Dios, Lamb of God que quitó el pecado del mundo. that removed the sin of ¿Por qué hablamos de esto? the world. Why do we speak about this? Porque toda esta Trinidad Because all this Trinity fue la que escribió ese libro. was the book was written, Vino de Dios came from God a través de su Hijo, through his son, a través del ángel, through the angel, a Juan, to John, sin dejar de ser Dios. without being God. Pastor, usted habló de una palabra quitosis. Kenosis. Kenosis, perdóname. Ay, Dios mío. Viendo la clase. Iba a explicar. Usted estaba explicando lo de kenosis Ujú. para que, I don't know if. ¿Alguien tiene alguna duda? Es que es difícil, porque es que entender a Dios, eso es uno de lo que habla Pablo, los misterios de Dios. La kenosis es de La que no, esa es la, ok, mira, la Trinidad es Dios. I mean, the Trinity is God. La kenosis es la facultad de Dios El act or the faculty, the kenosis is the de faculty desprenderse de su divinidad to remove himself from his divinity sin dejar de ser Dios. without being God. No sé si me explico. Ahora, amén. Ahora sí. Eso es lo que habla la Escritura, se vació. He says he was emptied. He was
But no se vació Dios. he didn't. God didn't. Se vació el Cordero The lamb was sin dejar de ser Dios. Sin Hallelujah. dejar de ser Dios. Amén. Eso es lo que es la kenosis. This is what the Él kenosis is. se vació de sí mismo. He was emptied of himself, Porque solo Dios tiene el poder de los tiempos because only God has the power of time y las medidas perfectas de los tiempos. and the perfect measures. Entonces, ¿cómo se llama este libro? So how is this book called? Se le conoce como Apocalipsis. It's known as Revelation or the Apocalypse, Pero but su título es his title is El Apocalipsis de Jesucristo. the Revelations of Jesus Christ. Por eso comienza así. This is why it begins like this. Si usted busca Apocalipsis 1, If you look at Revelations 1, el título con que empieza the title in which it begins, y ahora vamos a ir poquito a poco estudiando todos estos conceptos. and now we're going to study little by little these concepts. Empieza diciendo así, Begins saying this. la revelación de The Jesucristo. revelation of Jesus Christ. Entonces, ¿por qué se llama Apocalipsis? So why is it called, well, in English it's called Revelations. Ok, Apocalipsis The apocalypse, viene de una palabra griega it comes from a Greek word que se llama revelación. that is known as revelation. Por eso se conoce como, o se le llama, la revelación de Jesucristo. This is what's called the revelation of Jesus Christ. ¿Cómo comienza todo este libro? How does this book begin? Todo este Apocalipsis, toda esta revelación de Jesucristo, All this revelation of Jesus, no comenzó en la isla de Patmos. it didn't begin in the island of Patmos. No comenzó cuando el ángel le dice a Juan escribe. It didn't begin when the angel tells to John, write. Esto comenzó en la cruz. This began in the cross. Y vamos a ir. And we're going to go. El día que Jesús muere en la cruz, The day that Jesus dies on the cross, dos eventos bien importantes ocurrieron. two important events took place. Número uno, Number one, una revelación fue dada a su pueblo. a revelation was given to the people. Y segundo, And second, una profecía se cumplió. a prophecy was fulfilled. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué efecto trajo esto? So what effects did this have? Algo ocurrió en el templo Something took place in the temple, representado por Jesucristo represented by Jesus Christ, y otra ocurre en los cielos and another happens in the heavens, representado con la profecía. represented by the prophecy. Mira lo que ocurre. Look what happens. Alguien busque Marcos 15:38. Somebody please look for Mark 15:38. Esperamos en Cristo We wait in Christ. que sea Marcos 15:38. Mark 15:38. Si tienen alguna pregunta, por favor, levante la mano. If you have any questions, please raise your Yo hand. no quiero que se vaya de aquí con ninguna duda, por eso estamos yendo bien despacio. I don't want anybody to leave here with any doubt. This is why we're going a little slow. ¿Quién lo tiene? Hermana, léeme Marcos 15:38. Amén. Then the veil of the temple was torn into from top to bottom. Ok, ¿qué está ocurriendo aquí? So what's happening here? Cuando Jesucristo muere en la cruz, When Jesus died in the cross, algo está sucediendo. something is happening. Desde el Antiguo Testamento, From the Old Testament, el lugar de la presencia the place of the presence era en el templo. was in a temple. La presencia, The presence, espero que lo escribí bien. Pero la presencia estaba dividida en dos. but the presence was divided in two. Esa presencia estaba dividida en dos áreas. That presence was divided in two areas. Una área One area era el lugar santo, was the holy place donde ahí iban los sacerdotes where the priests would go a encender el incienso. to light the incense, Y el otro lugar and the other era el place, lugar santísimo. and the other place was the holiest of holy. En este lugar, In this place, los sacerdotes no entraban. the priests wouldn't go in. Solamente entraba el sumo sacerdote Only the high priest would go in una vez al año once a year
el día de la expiación, the Day of Atonement, ofrecer los sacrificios por la expiación. to offer the atonements. Nadie entraba aquí, No one entered there. era la presencia. It was the presence of God. Cuando Jesucristo muere, When Jesus Christ dies, dice la Escritura, the scripture says, alguien búsqueme Lucas 23:45. please look for Luke 23:45. Lucas 23:45. Luke 23:45. Y vamos a ir viendo cómo toda esta revelación de Jesucristo comienza a hacer efecto el día que Él muere. And we're going to see when this begins to take place when Jesus dies. El que lo tenga me dice amén. Luke 23. Léelo, hermano Celedonio. Perdóname, pastor, en Lucas 23. 45. 45. Amen. It says, and then the sun was darkened and the veil of the temple was torn in two. ¿Qué está ocurriendo? What's happening here? Cuando muere Jesucristo, When Jesus dies, dice la Escritura the scripture says que el sol se oscureció. that the sun was darkened. Se oscureció el sol. That the sun was darkened. Y el velo se abrió And the veil was ripped de arriba from top hacia abajo, to bottom, de los cielos from the heavens a la tierra. to the earth. Humanamente Humanly speaking, era imposible it was impossible que ese velo, that veil que estaba hecho de púrpura, that's made of purple linen con doble costura, with double stitching, amarrado al techo, se rompa. tied to the ceiling, would break. Era más probable It was more probable que se rompiera de abajo. that it broke from the bottom. Pero Dios lo que hizo fue But what the Lord did, que lo abrió. He opened it. Pero no fue el velo que estaba en el lugar santo. But it wasn't the veil that was in the holy place. Ese no fue el que se abrió. It wasn't. That was the one. El that que opened. se rompió fue el de adentro. The one that broke was the one from inside. El velo del lugar santísimo The place from the holy se abrió en dos. was ripped in half. Y entonces ya el lugar santísimo Then the holiest of holy era accesible para todos. was accessible for all. Desde que Cristo murió, From ever since Jesus died, nosotros tenemos acceso a Dios. we have access to God. Ya no hay nada que nos separe de Dios. There is nothing separating us from Ni God. un velo ni el otro. Not a veil on the other. Fue el velo abierto, The veil was ripped, pero no fue quitado. but it wasn't removed. El velo simplemente fue abierto. It was just opened. Y nosotros tenemos acceso al Padre And we have access to the Father a través del Espíritu Santo, through the Holy Spirit of God. que es el que nos lleva a toda verdad y toda justicia. That is the one that got us to all truth and all righteousness. Entonces, ¿qué pasa? So what happened? Todavía quedaba un velo. There is still a veil remaining. El velo todavía estaba. The veil still remained. Cuando viene la revelación de Jesucristo, When the revelation of Jesus Christ comes in, Jesucristo lo que hizo fue que eliminó todo what Jesus did was eliminate everything, y todo lo reveló, and he revealed everything, pero no a todo el mundo. but not to everyone. La presencia de Dios The presence of God estaba limitada a la gente was limited to people en el arca del pacto. in the Ark of the Covenant. La presencia The presence estaba en el arca del pacto. was in the Ark of the Covenant. En ese arca In that ark, habían tres objetos bien importantes. there are three important objects. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Amen. El maná, The manna, la vara de Aarón the staff, Aaron's y staff, las tablas de la ley. and the tablets of the laws. Esas son las tres ingredientes que estaban dentro del arca. Those are the three ingredients that are inside the Ark of the Y Covenant. esos tres And ingredientes those three ingredients, simbolizan lo que Cristo es para nosotros. they symbolize what Christ El is. maná, The manna, yo soy el pan de vida. I am the bread of life. Yo soy el pan de vida. I am the bread of life. La vara de Aarón The Aaron's staff fue la que rebeldeció, was the one that regenerated. simboliza a Cristo. It symbolizes Christ. Yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. Yo soy la resurrección. I am the resurrection. Y estaban las tablas de la ley And there were the tablets of the law
que fue lo que hizo Jesucristo. That was Jesus Christ. Yo no vine a abogar la ley, I did not come to abolish the law. yo vine a que se cumpla. I came to fulfill the Y Él law. estableció And he established la ley, the law, la vida the life, y el pan and the bread. en uno solo. And one. Y el arca no simbolizaba nada. The ark didn't symbolize anything else. Jesucristo tomó el lugar del arca. Jesus took the place of the ark. Por eso Él dice, This is why he says el arca se le conocía como el arca del pacto, ¿no? the ark of the covenant is known as the ark of the covenant. Cuando Jesucristo se presenta When Jesus comes before en la Santa Cena, in the Holy Communion, yo soy el nuevo pacto. I am the new covenant. Él es el arca. He is the ark. Pero ahora está en ti y está en mí. But now he dwells in you and I. Entonces, ¿qué sucede? So what happened? Cuando esto pasa, When this happens, la muerte de Jesucristo the death of Jesus rompió todo lo que nos separaba de Dios broke everything that separated us from God. y nos hizo accesible a Dios And he made us accessible to God a través de la presencia through the presence en la forma del Espíritu Santo. in the shape of the Holy Spirit. Busca el libro del profeta Nahum. Let's look for the book of the prophet Nahum. Está bien cerquita del Nuevo Testamento. It is close to the New Testament. Libro del profeta Nahum, capítulo 1. The book of the prophet Nahum, chapter 1. Vamos a leer unos versículos We're going to read a couple of verses. que nos van a dar luz It's going to give us light en todo esto que estamos hablando. in the midst of everything that we're talking about. Si voy muy rápido, deténgame. If we're going too fast, please stop me. Si hay algo que no entiende con claridad, If there's something you don't understand with clarity, déjenos saber. please let us know. Y yo con todo el amor de mi corazón, And with all the love in my heart, en lo que mis habilidades me lleven, until my abilities are limited by my own abilities, busco la forma de explicárselo. I look for the best way to explain it. Porque yo estoy aprendiendo un montón de esto. Because ¿Oíste? I'm also learning a lot from this. Nahum, capítulo 1, ¿quién lo tiene? Léeme el versículo 5. Verse 5, please. 1.5, Nahum 1.5. Amen. Amen. The mountains quake before him, the hills melt, and the earth heavens and the earth heaves at his presence. Yes, the world and all who dwell in it. Este versículo 5 del capítulo 1 de Nahum This verse 5, chapter fue 1, lo que ocurrió cuando Jesucristo murió en la cruz. this what was happening when Jesus died on the cross. Dice que los cielos se oscurecieron He says that the heavens went dark. desde la hora sexta. From the 6th hour, Dice que la tierra tembló it says that the earth shook y que todo el mundo and that the entire world miró al cielo. looked towards the heavens. Dice la escritura The scripture says que uno de los guardias that one of the guardsmen que estaba enfrente de la cruz that was in front of the cross, dijo, hemos crucificado al Hijo del Hombre. we had crucified the Son of God. Él entendió. He understood. Por eso dice ese libro, ese capítulo, versículo 5, This is why this verse 5 said, los montes tiemblan delante de él the mountains shake or tremble before y him, los collados se derriten. and the wells are melting. La tierra se conmueve a su presencia It says, and the earth heaven heaves at his presence, y el mundo and the world, y todos los que en él habitan. and all who dwell in it. Isaías capítulo 6, Isaiah chapter 6, the book of Isaiah chapter búsquelo ahí 6. conmigo. Isaiah chapter 6. Esto es una revelación que Dios le dio al profeta Isaías This is a revelation that God passed on to the prophet Isaiah. de ese momento, de esa gloria. From that moment, from that glory, Vamos a estar abundando durante este curso, esta clase, we're going to be highlighting during this class, en algunos libros de los profetas menores. and some of the minor prophets, Vamos a darle bien duro a Daniel, we're going to give Daniel, his bill, Ezequiel, Ezekiel, Isaías. Isaiah. Isaías 6, Isaiah 6, versículo 1 al 3 dice así. verse 1 to 3 says the following. En el año en que murió el rey Usías, In the year that the king Uzziah died, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. I saw the Lord sitting at a throne high and Aleluya. lifted up, Santo Jehová. Y sus faldas llenaban el templo.
And the train of his robe filled the temple. Por encima de él había serafines. Above him stood seraphims. Cada uno tenía 6 alas. Each one has 6 wings. Con 2 cubrían sus rostros. With 2 they covered his face. Con 2 cubrían sus pies. With 2 he covered his feet. Y con 2 volaban. And with 2 he flew. Y el uno al otro daba voces diciendo: And one cried to another and said, Santo, 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 Holy, holy, holy Jehová de los ejércitos. is the Lord of hosts. Toda la tierra está llena de tu gloria. The whole earth Santo is Jehová. full of his glory. Esa gloria que llenó la tierra That glory that filled the earth fue lo que ocurrió cuando el velo se rasgó. was what happened when the veil was El ripped. cielo bajó a la tierra. Heaven came to earth. La gloria de Jehová cubrió a todo el mundo. The glory of God covered the entire Y world. fuimos llenos de él. And we were filled with him. El perdón llegó a la humanidad. Forgiveness reached humanity. Todas nuestras iniquidades fueron borradas. All our iniquities were erased. Y nosotros fuimos limpios And we were cleansed por Dios by a God través de su Hijo through his Son en sacrificio. in sacrifice. Y eso nos acercó a Dios. And that drew us closer to God. La palabra revelación, The word revelation, lo que significa, what it means no es abrir el velo, is not to open the veil, es quitar el velo. it's to remove the veil. Esa palabra revelación significa quitar el velo, That word revelation means to remove the veil, descubrir algo, to discover something, traer al conocimiento. to bring to account, Pero mucho más importante, but more importantly, significa it means proporcionar información de algo que estaba en secreto. to promulgate information that was in secret. Todo eso que fue ocultado All of that was obscured fue revelado por Jesucristo was revealed by the Lord Jesus y Christ comenzó en la cruz del Calvario. and began in the cross of Calvary. Mateo 13:11. Matthew 13:11. Alguien que me lo busque rapidito. Matthew 13:11, quick. Mateo 13, capítulo 11. Matthew 13, chapter 11. Amén. ¿Lo tienes, hija? Léemelo, Carmen. Amén. It says, he answered to them and said, because it has been given unto you to know my mysteries of the kingdom of heaven, but not them it has not been given. Mira lo que está diciendo este versículo. Look what this verse is saying. Jesús les responde Jesus answered y le dice así: and said the following. porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, Because it has been given unto you to know the mysteries of the kingdom of God. mas a ellos no les es dado. But to them it has not been given. Por eso es que este libro de Apocalipsis ha tenido tanta controversia, This is why the book of Revelation had so much controversy. porque no a todos se les es revelado. Because it has been revealed to everyone. Entonces ahora yo te pregunto, So now I ask you, una pregunta a ustedes aquí. I ask a question. ¿Por qué? Why? ¿Por qué no a todo el mundo se les revela este misterio? Because why hasn't it been revealed? Alguien everyone's mystery. deme alguna idea. Someone give me an idea. Porque no es para todo. La dureza de corazón. Stiffness of heart. Hay una palabra que es bien importante. Very important word. Discernimiento te lo da Dios para que le entienda. No todo se le ha dado el discernimiento de entenderla. Not everyone Hay has otra been given bien discernment. importante. Pureza. Pureness. Para que Dios te revele su palabra, For the Lord to reveal you His word, tú tienes que tener pureza en tu corazón. you have to have pureness in your heart. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Who would go up to the hill of God? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Who would go up to the mountain of God? El limpio de manos The one who had cleansed of hand y el puro de and corazón, pure of heart,
Esa pureza that pureness en el corazón del in creyente the heart of a believer es lo que trae a él is what draws him, la revelación what brings him the para poder revelation entender su palabra. to be able to understand his word. Si en nuestro corazón no hay pureza, If in our hearts there is no pureness, no vas a tener revelación. you will not have revelation. Porque si se te da a ti una revelación tan divina como esta Because if a revelation so divine as this one, y tu corazón no tiene pureza, and you have no pureness in your heart, tú la vas a mal usar. you're going to misuse it. La vas a usar de una manera malintencionada. You're going to use it with a bad intention. Por eso ha sido tan malinterpretado. This is why it has been misinterpreted. Es el libro más malinterpretado en toda la historia humana. It's a book that has been most misinterpreted in the history of mankind. Mira, yo he visto científicos, I've seen scientists, gente estudiosa, scholars con doctorado, with doctor's degree, 2, 3, 4 doctorados, 2, 3, 4 doctor's que degrees se han dedicado that have dedicated a their life estudiar estos libros proféticos to study these prophetic books, y no lo entienden, and they can't understand it. no lo comprenden. They can't understand it. ¿Por qué sucede esto? Why does this happen? Porque muchos ven este libro como un libro de calamidades. Because they see this book as a book of calamities. Cuando hablamos al principio, le pregunté qué era Apocalipsis. I asked you in the beginning what was Revelation. Lo único que escuchamos fueron calamidades. All we heard was calamity. Vemos el libro de Apocalipsis como un menú We see it as a menu que nos trae calamidades, that brings us calamities, castigos, punishments, desastres, disasters, peste, pestilence, destrucción. destruction. Y otros los ven como la máxima expresión de la ira de Dios. And we see it as others see it as the most expressive wrath of God. Mucha gente ve el libro de Apocalipsis Many people see the book of Revelation como la manera de Dios vengarse con el mundo. the way of Lord seeking revenge of the world. Y lo voy a destruir porque yo lo quiero destruir. And I'm going to destroy it because I want to destroy it. Pero el libro de Apocalipsis nada tiene que ver con eso. But the book of Revelation has nothing to do with that. El libro de Apocalipsis nada tiene que ver con el fin. It has nothing to do with the end. El libro de Apocalipsis tiene que ver con el principio. It has to do with the beginning. El libro de Apocalipsis no habla del fin del mundo. It doesn't talk about the end of the world. Habla del principio del reino de It Dios. talks about the beginning of the kingdom of God. Del principio del reino del Mesías. The beginning of the kingdom of the Messiah. De esa promesa cumplida Of that promise fulfilled que toda la humanidad ha ido esperando. that the entire humanity has been waiting for. Alguien busque Isaías 9:7. Please look for Isaiah 9:7. Y con esto vamos a dejarlo aquí hoy. And with this, we're going to leave it here. Porque si voy más adelante nos vamos a ir. Bueno, vamos a leer 2 versículos después. Isaiah 9:7. Amén. ¿Quién lo tiene? Daniel, léeme. Isaías 9:7. Amen. Of the increase of his governments and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Mira lo que está diciendo. Look what it's saying. Habla de lo dilatado de su imperio. It says of the increase of his government. Esa palabra dilatado That word increase, lo que significa es inmenso, it means an immense, completo, complete, total. total, Eso es lo que significa numeroso. numerous. Dice, y la paz no tendrán límite. And peace, there will be no end. Entonces, ahora habla de dos cosas Now it importantes. talks about two important things. Dos cosas bien importantes. Two very important things. Un trono y un reino. A throne and a kingdom. Dice, sobre el trono de David It says, upon the throne of David y sobre su reino, and over his kingdom, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. to order it and establish with judgment and justice. Entonces, ¿a qué se refiere So esto? what is this referring to? Habla de dos pueblos. It talks about two people. El trono de David The throne of David representa al pueblo de Israel. represents the Israelites. Y el reino And the kingdom, representa al pueblo gentil. it represents the Gentiles. Tú y yo. You and I. Él no podía hacer una He can't make one y dejar la otra. and leave the other. O hacer la otra Or do the other y dejar la una. and leave the one. Porque
todo esto, Because all of this, el pueblo de Israel the Israelites y el pueblo gentil and the Gentiles componen un solo pueblo de Dios. compose one kingdom of God. Por eso dice disponiéndolo, It says this is why it says increase, tomándolo, taking it, haciéndolo suyo, making it his, controlándolo. controlling it. Eso es lo que habla, lo que significa disponiéndolo. This is why it talks about when it talks En about dos increase. cosas. In two things. En juicio y en justicia, In judgment and in justice. la vara y el callado. The staff. and Lo the que rod. hablamos cuando hablamos del Espíritu Santo. This is why we talk about the Holy Spirit. Dice Jesucristo Jesus Christ says que serán juzgados that they will be judged en Espíritu Santo y fuego. in His Spirit and in fire. El Espíritu Santo es justicia The Holy Spirit is justice. y el fuego es righteousness, juicio. and the fire is judgment. Por eso habla de dos cosas. That's why he talks about two things. Y a los dos pueblos va a juzgar igual. And for the two people, they're going to judge them the same. Y dice, desde ahora y para siempre. From this point forward. Entonces, ¿de dónde hablamos de estos dos rebaños? So where we talk about these two flocks. Y con esto vamos a terminar. And with this, we're going to end. Juan, capítulo 10, verso 16. John chapter 10, verse 16. Aquí en este libro y en este versículo, Jesucristo describe sus dos rebaños. Here, Jesus Christ describes his two flocks. John. El que lo chapter tenga me dice 10. amén. Juan 10, 16. John chapter 10, verse 16. ¿Quién lo tiene? Léelo. Amen. And another sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring. And they will bear my voice, they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Mira lo que está diciendo Jesús. Look what Jesus is saying. Dice, también tengo otras ovejas. He says, I have another sheep. Porque la gente esperaba que él salvara solamente al pueblo de Israel. Because people were expecting for him to save the Israelites. Él le dice, He says, no, yo tengo otras ovejas it's like I have another sheep que no son de este redil. that are not of this fold. Hay otro pueblo There's another people que no es de ustedes, that is not yours, pero sigue siendo mío. but continues to be mine. Y a él también debo ir. And that also I should be here. Por eso dice, aquellas también debo traer. He says, I must bring them also. ¿Por qué él usa la palabra debo traer? It says, I must bring them. Porque él vino a hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Because he came to fulfill the will of the Father who is in heaven. Y él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. And he chose us before the foundation of the Antes que hubieran judíos, Before they were Jews, tu nombre estaba escrito en el libro de la vida. your name was written in the book of life. Antes que hubiera cielos, Before there was a heaven, tu nombre estaba escrito en el libro de la vida. your name was written in the book of life. Antes que fueran creados las estrellas, los mares, Before the stars and the seas were created, oceans tu were created, nombre fue escrito en el libro de your la name vida. was written in the book of life. Por eso cuando él habla, This is why when he él dice, speaks, yo debo I traerlas was like, I must bring them porque ya fueron escogidas como pueblo redil. because they were already chosen as a fold. Y dice así, And it says the following. y oirán mi voz. And they would hear my voice. ¿Por qué oirán su voz? Why they would hear this Porque voice? somos ovejas de él. Because we're his sheep. Mis ovejas escuchan mi voz My sheep hear my voice y me obedecen. and they obey me. Cuando tú eres llamado por Dios, When you are called by God, tú no puedes resistir ese you llamado. cannot resist that call. Cuando Dios te llama por tu When nombre, God calls you by his name, tú caes al suelo you fall to the ground y no le puedes hacer fuerza. and you cannot resist him. Tú podrás tratar, You could try, pero tú jamás podrás doblarle el brazo a Dios. but you never strong arm God. Y tú vas a venir And you're going to come porque tú eres oveja de ese redil. because you are a sheep of that fold. Por eso no todo el mundo This is why not everyone entendía la palabra. understood the word. Él hablaba. He spoke. Ay, yo no sé de qué habla. I don't know what he spoke, Pero había gente but there were people que no estaba por ahí, that were there. que de lejos escuchaban. That they heard, Hijo de David, ten misericordia de mí. Son of David, Y have no estaban mercy upon alrededor me. de él, And they were all porque sus ovejas escuchan su voz.
Because his sheep hear his voice. Y a donde quiera que iba, las iba And trayendo. wherever he went, he would Me bring them. conviene pasar por Samaria, It is convenient that I pass through pero es Samaria. que tu amigo está enfermo. But your friend is sick. Me conviene pasar por And Samaria, I have to go to Samaria. pero aquí hay una emergencia, Jesús. But there's an emergency here. Me conviene pasar por Samaria. I have to go to Y Samaria. cuando llegó allí, And when he arrived, vino una mujer a sacar agua del a pozo. woman came to Él tenía que estar ese día, He wanted to be in that day, a esa in hora, that time, en ese pozo, in that well. porque había otra oveja de redil que había que Because traer. there was another sheep of the fold. Por that eso needed to be Dios brought. va y te busca. This is why the Lord goes and seeks ¿A you. dónde huiré de tu Where would presencia? I flee from your Santo, ¿a dónde huiré de tu Where presencia? would I flee from your presence? Si me escondiera de ti, ahí estás tú. If I would hide from you, you were Si iría a there. las profundidades de los mares, ahí estás If tú. I go to the depth of the oceans, I Si would me be there. escondiera en el lugar más profundo, ahí estás If tú. I go to the deepest place, there you're there. Porque Dios busca a su pueblo. Because the Lord seeks his people. Y este libro de Apocalipsis And this book of Revelation habla de eso, speaks of that. de buscar a su pueblo, To seek his people, de entender to understand qué fue lo que hizo Cristo por ti. what is it that the Lord Jesus did for you. Esto es la recompensa. This is the reward. Y según vayamos entrando, And as we continue to go vamos a into, entender por qué Dios lo hace de esa manera. we're going to understand why the Lord does that. Alabado sea Jehová. Amen. Ay, Dios mío, ¿qué es esto?